Una variable es una cosa que varía, es decir, que se presenta en distintas formas. La estatura, por ejemplo, es una variable, pues cabe encontrar personas más altas, más bajas, de mediana estatura, etc. Dicho de otro modo, la variable estatura tiene diferentes valores. Valores altos, valores muy altos, bajos, intermedios, etc. Vamos a suponer que queremos examinar cómo se comporta la variable estatura en una muestra de 100 personas. Lo que hacemos es trazar un eje horizontal que recoja todos los valores de la estatura. Aquí está el valor 1,70. Aquí el valor 1,90. Aquí el 2,10. Recogemos también el valor 1,50, 1,30 y así haríamos con todas las estaturas, con todos los valores. Después trazamos otro eje vertical que recoja la frecuencia de cada uno de los valores, cuán frecuente es cada valor. Cuanto más alto en el eje, más frecuente. Cuanto más bajo, menos frecuente. Lo esperable es que muchas de las personas que estamos estudiando midan 1,70, que es una estatura habitual. O sea, el valor 1,70 es bastante frecuente, por tanto, debo fijar su frecuencia aquí, en la parte alta del eje vertical. 1,90 es un valor algo menos frecuente en mi muestra de personas, por eso su frecuencia no es tan alta y lo fijo aquí. Lo mismo ocurre con 1,50, que está más abajo en el eje vertical, porque es menos frecuente. Valores como 2,10 o 1,30 son muy infrecuentes, por eso debo fijar su frecuencia en la parte baja del eje vertical. Una vez termino de fijar la frecuencia de cada uno de los valores, obtengo una gráfica como esta. Como se aprecia, la gráfica tiene forma de campana. Esto es lo que se conoce como distribución normal, curva normal o campana de Gauss. El valor que ha quedado en medio de la curva se llama media. Y en este caso, la media es 1,70. Otro concepto importante, además del de media, es el de desviación típica, que se refiere a la distancia promedio, la distancia que típicamente tienen los valores respecto a la media, al valor medio. ¿Cuánto se separan típicamente los valores respecto a la media? Por ejemplo, 1,90 se distancia 20 puntos respecto a la media. Eso sería una distancia de un valor respecto a la media. 2,10 se distancia de la media 40 puntos. 1,30, por ejemplo, se distancia 40 puntos también de la media. Y si cogemos todas esas distancias de todos los valores respecto a la media y las sumamos y las dividimos, en este caso por 100, porque teníamos 100 personas, pues obtenemos la distancia promedio de los valores respecto al valor medio, respecto a la media. Y esa distancia promedio se llama desviación típica. Y vamos a suponer que lo calculamos y obtenemos 20. La desviación típica es 20. Pues resulta que en una curva normal, en el espacio que queda entre la media y una desviación típica hacia arriba y una desviación típica hacia abajo, siempre queda concentrado el 68% de la muestra. Como en nuestro caso, ejemplo, la media es 1,70 y la desviación típica es 20, esto significa que el 68% de las personas que estamos estudiando mide entre 1,50 y 1,90. Y en el espacio que queda entre la media más menos dos desviaciones típicas, una por arriba, o sea, dos por arriba y dos por abajo, siempre en una curva normal queda concentrado el 94% de la muestra. En nuestro caso, entonces, el 94% de la muestra mediría entre 1,30 y 2,10. Y, consecuentemente, solo el 6% de las personas, 3% por arriba, 3% por abajo, mediría menos de 1,30 y más de 2,10. O, dicho de otro modo, los valores que se alejan más de dos desviaciones típicas de la media en una curva normal son muy infrecuentes. Es muy poco probable encontrarse con una persona que exhiba un valor más de dos desviaciones típicas por encima o por debajo de la media.
Todo esto significa que allí donde una variable se comporta como una curva normal, pues hay ciertas propiedades que van a darse. Esto es muy útil porque permite hacer valoraciones instantáneas a partir de poca información. Por ejemplo, si nos dicen que una persona exhibe un valor 2 desviaciones típicas por debajo de la media en cualquier variable que se distribuya normalmente, pues sabremos inmediatamente que puntúa muy bajo y que además es algo muy infrecuente. Que esa persona está entre el 3% de personas que puntúan tan bajo.